Gracias, Presidenta. Buenos días. Presidenta, ayer China se opone para lo de la propuesta de incrementarle los aranceles, dice que no va a aceptar medidas de coerción. ¿Qué opina usted? Bueno, primero no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. O sea, no son medidas contra un país. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces no son contra un país en particular, ni mucho menos. Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial de libre comercio. Entonces no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional. Y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía. Nosotros ya habíamos hablado con el gobierno de China hace algunos meses, fue una comisión allá, y aquí con el embajador, que hace poco le dimos sus cartas credenciales, también se habían tenido pláticas, y la próxima semana va a haber pláticas con ellos en particular. Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas y siempre vamos a estar abiertos a las pláticas, y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México. Pero la plática con todos está abierta. Entonces no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional. ¿No teme usted que con estas medidas pueda haber una caída en el intercambio comercial con esos países? No, nosotros prácticamente exportamos muy poquito a esos países, muy poquito. La mayoría lo importamos y no es para todo lo que ellos producen, ingresan a México con bajos aranceles. Es para ciertos sectores que consideramos que son importantes fortalecer en su producción nacional. Entonces, vamos a dialogar con ellos, pero sí es importante que se sepa a todo México y a al pueblo de China, al pueblo de los países en donde se está haciendo eso, que no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario, mucha admiración, respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión pues es fortalecer a nuestro país, pero siempre va a haber diálogo con ellos. Gracias, Presidenta. ¿Se suma usted al llamado que ayer hizo el canciller a los consulados y paisanos en Estados Unidos a que no celebren las fiestas patrias por temor a redada? Sí, más que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que tomó la decisión Cancillería de orientar. En los consulados siempre se hace el grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es una celebración de nuestra independencia, pero pues bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión. Gracias. Por otro lado, y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, pues que era el Día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá, ¿no? ¿Y ellos les contestaron algo? Aún no han contestado. Gracias. Por otro lado, se ha publicado que en todas las aduanas del país operan al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas, de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República tras el aseguramiento del diésel que transportaba el buque en marzo. ¿Qué información le han entregado sobre este tema, Presidenta? La investigación que se deriva, obviamente hay una parte que pues se resguarda por motivos de estar en proceso de investigación. La investigación que se hizo a partir del conocimiento del buque que llega a la costa de Tampico, que reporta que trae naftas, una sustancia que podía entrar con un permiso temporal de importación y no pagar impuestos,
el descubrimiento de que en realidad no era nafta, sino era diésel, la investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y a empresarios y a civiles que se dedicaban pues a este ilícito que provoca un doble daño, porque es el no pagar impuestos por la importación del combustible y al mismo tiempo es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex en nuestro país, pues no pueda vender el combustible, porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuestos. Entonces, de ahí viene una investigación muy amplia. Como bien dijo aquí el fiscal, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, no ha terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, pues se va a ir informando conforme vengan estas detenciones. ¿Qué decimos por parte? Que es muy importante porque los adversarios y algunos dueños de medios de comunicación, bueno, de concesiones de medios de comunicación y comentócratas y demás, dicen la corrupción lo estamos deteniendo nosotros. Bueno, no la presidenta obviamente, pero en nuestra administración, con las investigaciones. Es decir, cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario, las investigaciones dicen y la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular en el exsecretario, incluso el fiscal dice vino a denunciar y a partir de ahí se abrió una investigación. Ahora, ¿por qué hay detenciones? Pues porque se descubre en particular este buque que llega a Tampico y a partir de ahí pues se abre una cadena de investigaciones. Lo mismo hay otra de investigaciones que tienen que ver con el combustible que se encontró en ferrotanques que venían en ferrocarril y que también era ilegal. Entonces, ¿cuántas empresas? ¿Quién más está involucrado? Lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importante es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible. ¿Cuál fue el monto? ¿Nos puede decir un estimado de del monto que provocó, del daño que provocó en términos económicos este decomiso o este contrabando? No lo tengo en diésel? este momento, pero por supuesto se los puede dar la Fiscalía. Gracias, presidenta. En su primer informe usted abordó varios temas, diversos rubros, pero no comentó nada acerca de, por ejemplo, ciencia y tecnología, deporte y cultura. ¿Cuáles, en ese sentido, cuáles fueron pues las principales acciones o proyectos, avances que se dieron en esas materias durante este casi primer año de su Sí lo gestión? comenté. A ver si me das el pedacito de cómo aumentaron las becas de posgrado, tanto nacionales como al extranjero. Se incrementó también ahora les digo, a ver, el pedacito del informe, el número de proyectos financiados de ciencia y además están los proyectos estratégicos como Olinia, Cutzari, para el desarrollo de investigación de innovación y tecnología, además de proyectos vinculados con ciencias sociales y humanidades. Son cerca de 6 proyectos estratégicos que se están financiando también de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, uno de ellos es cómo evitar que
se sigan perdiendo el uso de la lengua indígena, lenguas indígenas, de las lenguas de los pueblos originarios, de las 68 lenguas. Es uno de los proyectos estratégicos que nos va a decir pues qué tenemos que hacer a partir del próximo año en esta perspectiva. El próximo año trae un aumento y por primera vez vamos a dar también nuevas plazas en institutos de investigación que desde hace muchísimos años no se daban. ¿Cuál es el porcentaje de aumento en ciencia y tecnología, Presidenta? No lo tengo en este momento, pero ¿Y en deporte y cultura? En deporte trae un poco menos de presupuesto, igual que en el caso del INA, es lo que les decía el día de ayer. Se comunicaron, por cierto, ayer se me olvida el nombre del área administrativa nueva del Poder Judicial, órgano de administración, de que en efecto van a hacer una revisión del presupuesto del Poder Judicial. Nosotros estimamos que de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan, se puede disminuir el presupuesto del Poder Judicial como en 15,000 millones de pesos. Que lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Presupuesto es que sean distribuidos en deporte, en el INA, una parte en cultura y otra parte en inversión pública. Por ejemplo, en cultura se prevé un recorte de 16.1%. En ese sentido, ¿qué medidas pues tomará su gobierno para mitigar el La idea impacto? es que el presupuesto que se apruebe este año por el Congreso tenga un aumento. ¿Por qué no lo pusimos de origen? Pues porque el objetivo es disminuir el presupuesto que presentó la antigua presidenta de la Corte, que tenía un aumento absolutamente exagerado. ¿Por qué no lo movimos desde el inicio? Porque hay una ley que dice que el presupuesto que envían los organismos autónomos tiene que ser puesto en el presupuesto tal cual lo enviaron. Y el único que lo puede modificar es el Congreso. Entonces, la Corte aumenta su presupuesto, el Poder Judicial aumenta su presupuesto de acuerdo con lo que pidió la expresidenta de la Corte, Norma Piña, a el Congreso en 15% de aumento. Si van a disminuir los salarios, va a haber una política de austeridad en la Corte, pues evidentemente no necesitan 15% más. Solo que ya el nuevo Poder Judicial no tuvo tiempo de revisar esa solicitud y ajustarla. Nosotros le planteamos al Congreso que se disminuya ese presupuesto porque no lo necesitan para poder cumplir con sus funciones y que se aumente el presupuesto particularmente en deporte, en el INA, en cultura y en inversión. Y algunas universidades que salió su presupuesto un poco más bajo que el año pasado. Presidenta, y justamente haciendo referencia a que se acabó ya la época de salarios onerosos en todo el gobierno federal y el Poder Judicial, hace unos días la ministra Loretta Ortiz pues manifestó su desacuerdo, justamente el de que ella va a ganar escasamente 27,000 pesos más que su secretaria. O sea, el salario de la secretaria particular es de 110,000 pesos y ella cobrará 137,000 pesos. En ese sentido, ¿qué opina al respecto? Y también hace unos días se dio a conocer que el ex subsecretario Hugo López-Gatell, al ser nombrado ministro temporal, tendrá un sueldo de 260,000 pesos. O sea, ganará más que usted e incluso más que su antecesora, que cobraba 148,000 pesos mensuales. En ese sentido, pues ¿cómo se justifica esta diferencia de más de 117,000 pesos mensuales y qué criterios se toman justamente para determinar estos salarios, tomando en cuenta pues su remuneración en su cargo previo en el gobierno mexicano? ¿Qué es lo que pasa ahí con este sentido de la austeridad? Todo el cuerpo diplomático tiene ingresos mayores. Es el único lugar en donde se justifica, porque el costo de la vida afuera es mayor que en México. Pero su antecesora ganaba menos. No, tiene que ganar lo mismo que la antecesora, no
no hay un aumento de salario para él. No sé de dónde tienen esta información, pero no debe ser lo mismo que gane, no hay un aumento en particular. Pero sí es importante que sepan que el cuerpo diplomático tiene un ingreso mayor porque pues sus gastos viviendo fuera del país son mayores y está justificado, así ha sido siempre. Ahora, se les redujo en el 2019, tienen menos gastos suntuarios que lo que tenían antes, pero está justificado. Y en el caso de Hugo, pues vamos a ver, porque tiene que ganar lo mismo que se ganaba antes, y si no, pues que nos informe Relaciones Exteriores. Pero es como parte de un tabulador, no es que haya un salario especial para alguna persona. En el caso de la Corte, pues ya saben lo que pienso. Buenos días, Yusber Carolina de Código Libre. Presidenta, con el tema que está del líder de la Luz del Mundo, hay acusaciones en Estados Unidos contra los dirigentes de la Luz del Mundo. Aquí en México le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega, ya que hay varias personas involucradas, hasta legisladores involucrados con la Luz del Mundo. No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso. ¿No le han pedido nada de los que están aquí involucrados en México? Nada. En otro tema, con lo ocurrido en Iztapalapa, tristemente, ¿cómo estaría dispuesto el gobierno federal entonces en hacer una revisión integral para todos los permisos de carga de estos camiones en el país? Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen, son permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal. Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión. Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar las resoluciones. Paralelamente, sé que la jefa de gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello. Y la idea es que pueda salir incluso la próxima semana. Presidenta, ¿cómo le fue ayer con la reunión que tuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Estamos colaborando con ellos, o más bien hay una colaboración conjunta en varios temas. No tiene que ver con préstamos especiales que el BID esté haciendo al gobierno de México. Hay una relación con el BID, obviamente, pero más que eso, ellos tienen un área de cooperación. Entonces hemos trabajado con ellos, por ejemplo, en algunos estudios de demanda que se hicieron para el tren de pasajeros. Ellos apoyaron a fondo perdido el estudio. O sea, no es crédito, sino sencillamente una donación que se hace para los estudios. El actual presidente del BID tiene mucha experiencia porque lo implementó él en Brasil desde antes, y es algo que el presidente Lula promueve mucho, que también lo tiene la India, que son los pagos electrónicos. Entonces, estamos muy interesados nosotros en propiciar el pago electrónico en nuestro país, que se deje de usar el efectivo, no completamente, obviamente, ¿no? Pero que cualquier tiendita de nuestro país pueda tener acceso a cobrar electrónicamente y que pueda, a partir de ese esquema, pues tener mayores oportunidades incluso de créditos. Entonces, es algo que ha ayudado mucho a Brasil, mucho a la India y a otros países. Entonces, estamos interesados en que ese instrumento se utilice en México. En México hay uno que hizo el Banco de México hace tiempo, que es el CODI, pero no se usa porque la banca no quiere que se use, la verdad, porque la banca cobra muchas comisiones y el CODI no tiene comisiones y debería de ser promovido pues por la propia banca.
Entonces estamos trabajando en ese tema, lo platicamos con ellos, hablamos por ejemplo del tren México-Guatemala, México-Belice-Guatemala, de la ampliación del Tren Maya y del interoceánico hacia Centroamérica. Ellos están dispuestos a hacer estudios de rentabilidad de esos trenes para Belice y para Guatemala. Es algo que platicamos en su momento con el primer ministro de Belice y con el presidente de Guatemala. Entre otros temas, hablamos también del Plan México, de los polos de desarrollo para el bienestar y también pues de temas ambientales que ellos financian. Ok, Presidenta, también ahorita que hablábamos del tema de migración, su postura y todo, estuvo la directora general de la Organización Internacional para la Migración, se reunió con el canciller Ramón de la Fuente. ¿Usted tiene detalles de esa reunión y los temas que se tocaron en migración? Sí, también se reunieron con la secretaria de Gobernación. Le pedimos que pueda darles toda la información.